grandes capítulos. Estamos estudiando capítulo por capítulo de la palabra de Dios, obviamente saltando en algunos capítulos, escogiendo algunos capítulos que son realmente muy especiales para meditar versículo a versículo en cada uno de ellos. Siempre dividimos el capítulo en dos, es decir, vemos la primera parte un sábado y vemos la segunda parte el siguiente sábado. Hoy vamos a ver la segunda parte del capítulo 5 del libro de Romanos, o la epístola de San Pablo a los Romanos. Veremos la segunda parte de ese capítulo, que va del versículo 12 al versículo 21. Le damos un saludo muy especial a todas las personas que nos ven y nos escuchan por internet, ahí en el canal de YouTube. Una bendición muy especial para ustedes, un saludo muy especial. Que realmente disfruten este mensaje y que se vuelva para ustedes también vida, que se vuelva algo práctico para sus vidas. Que el Señor te hable a través de esta palabra y que tú recibas de Él su gracia. Padre, oramos en el nombre precioso de Jesús. Ponemos delante de ti, Señor, este tiempo en que meditamos en tu palabra. Gracias por este libro de Romanos, Señor. Gracias por haber inspirado al apóstol Pablo a escribir una palabra tan poderosa, tan profunda. Gracias, Jesús, porque podemos hoy meditar en esa palabra tuya. Abre nuestro entendimiento, Señor. Habla a nuestro corazón, edifica nuestro espíritu, Padre, y realmente produce cambios en nuestras actitudes, en nuestra conducta, en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, en nuestra vida en general, Señor. Te alabamos y te bendecimos y entregamos a ti este tiempo, amado Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Como decía, estamos meditando en Romanos capítulo 5, la segunda parte. Este capítulo lo hemos llamado los resultados y la justificación en Cristo. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, viene hablando de un tema recurrente y es la justificación. Es decir, la manera en que Dios ha establecido cómo Él va a aceptar a los seres humanos, cómo los va a recibir. La única manera, digamos, como Dios puede aceptar a una persona en su presencia, lo dice la Biblia claramente, es por fe. Y por fe, específicamente, en la persona y la obra de Jesús. Ese es el método que Dios ha establecido. Dios ha establecido esa condición, que cualquiera que se quiera acercar a Él y tener una comunión íntima con Él y disfrutar de sus bendiciones y llegar a ser su hijo, tiene que hacerlo por medio de la fe en la persona de su Hijo Jesucristo. Y eso es la justificación, es decir, la forma como Dios aprueba a una persona, la forma como Dios acepta a un ser humano es mediante la fe en Cristo Jesús. Así que una persona es justificada cuando cree en Jesucristo. Y Pablo viene hablando, desde el capítulo 1 habla de la importancia del Evangelio, habla del pecado de la humanidad. En el capítulo 2 habla también de que también los judíos están en la misma condición de pecado. En el capítulo 3 ya empieza a explicar un poco más qué es la justificación, cómo es que Dios, digamos, justifica o aprueba, y que Dios aprueba por la fe tanto a judíos como a gentiles. Que Dios no ha establecido un método para los judíos y un método distinto para los demás, sino que el método es el mismo, es por fe en la persona del Mesías, en la persona de Jesucristo. Y en el capítulo 4 lo que hace es dar una serie de ejemplos de personas en la Biblia que han recibido la justificación por medio de la fe, y básicamente lo hace a través de David y a través de Abraham, dos hombres del Antiguo Testamento. Pero Abraham, un hombre que vivió antes de la ley, y David, un hombre que vivió bajo la ley. Sin embargo, ambos son justificados mediante la fe en el Mesías. Así que también en el Antiguo Testamento está claramente establecido que el ser humano no se puede acercar a Dios si no es mediante la fe, que el ser humano no puede agradar a Dios. El libro de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y básicamente la fe en Jesucristo. Porque cuidado porque las personas dicen, no, yo tengo fe, ¿sí? Yo tengo fe, ¿sí? Pero ¿fe en qué? ¿Fe en quién? Muchos tienen fe en la Madre Sábila, muchos tienen fe en el tarot, muchos tienen fe en el santo y la santa fulano y fulana, muchos tienen fe en la brujería, en la hechicería, otros tienen fe en Alá, y otros tienen fe en Buda, y otros tienen fe en Zoroastro. Pero no es esa la fe de la que Dios habla en su palabra, es la fe en Jesucristo. Y única y exclusivamente en Jesucristo, la que puede salvar. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y
y nadie viene al Padre si no es por mí. Y hoy en el mundo se habla mucho de fe, y tenga fe, y crea, y yo creo mucho, pero yo le pregunto, ¿cree en qué? ¿En qué usted realmente cree? La gente a veces tiene fe en la fe misma, o simplemente tiene fe. No, yo tengo fe en el poder mental, hermano. Es que uno se concentra y uno le pide al universo que conspire, y entonces las cosas le salen a uno. Sí puede que le salgan, pero esa fe no salva, porque es la fe en Jesús la que realmente salva. Muchos se engañan usando una fe espuria, una fe que no es la fe bíblica, que no es la fe de Dios realmente, que no es la fe de Jesús, que no es la fe que justifica. Y muchos pueden ser realmente engañados en esta vida. Porque yo pregunto a los que creen que en el universo, y que el universo, yo le pregunto, ¿y el universo qué es? ¿El universo lo creó usted? No, el que creó el universo es Dios. Y Dios lo creó a usted. Es en Dios en que usted tiene que poner la confianza. Pero la nueva era, hoy nos está vendiendo el cuento de que no, el universo, ¿sí? Entonces creer, y la gente habla de las energías, y las energías positivas y las energías negativas, y yo me cargo de la energía, y la energía, y la energía. Y yo pregunto, ¿cuál energía? ¿De qué energía estás hablando? Porque hay energías de unas y de otras, ¿no? Hay energías de la oscuridad también, hay energías de la luz. Y déjeme decirle, la única manera de conectarse con la verdadera fuente de la energía y del poder es conectarse con Dios. Y conectarse con Dios solo se puede hacer por medio de Jesús. No hay otra clavija que me conecte con esa fuerza de poder, con esa hidroeléctrica espiritual que es Dios mismo. No hay otra clavija que me conecte sino Jesús. No vamos al Padre sino por Jesús. Así que Dios ha establecido que el hombre será justificado, es decir, aceptado frente a Él, solamente por la fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que establece muy claramente el libro de Romanos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, viene hablando de eso. Y en el capítulo 5 nos muestra los beneficios de haber sido justificados, de haber sido aceptados por Dios. Lo vimos el sábado pasado. Pero vamos a ver esta segunda parte, que sería de los versículos 12 al 21, y veamos los primeros versículos del 12 al 14, que le podríamos llamar el pecado de Adán. La palabra dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Mire, el problema empezó en el mundo no por una guerra, no por una peste, no por un crack económico. El pecado empezó en el mundo simplemente por un hombre. Bastó un solo hombre para que el pecado entrara en el mundo. Y cuando entró el pecado, detrás de él entró la muerte. La muerte. Y la muerte, dice, ha pasado a todos los hombres, porque también el pecado pasa a todos los hombres, generación tras generación. El pecado pasa a todos, y todos hemos pecado. ¿Qué hombre no ha pecado? ¿Qué hombre que haya existido sobre la tierra o que exista actualmente no ha pecado o no peca? El pecado es un problema universal, realmente. Y entró por un hombre llamado Adán. Sabemos que se llama Adán, ¿cierto? Dios colocó al primer hombre, lo colocó en el paraíso. Y sabe una cosa, el pecado ya existía cuando Dios creó a Adán. Realmente el pecado no comenzó con Adán, el pecado continuó con Adán, porque el pecado ya existía. Existía ya en las esferas celestiales, existían los ángeles. El pecado apareció primero en los ángeles. Ya había un querubín que había pecado, se había rebelado contra Dios. Y este querubín hoy lo conocemos como Satanás, el diablo, Belzebú, el príncipe de este mundo. El pecado comenzó en el corazón de ese querubín. Y este querubín traspasó su pecado a Adán, precisamente, a través de Eva, usando a Eva, digamos, para que el hombre llegara también a comer del fruto que Dios dijo que no comiera. El hombre adquirió el pecado, y Dios responsabiliza al hombre, porque el hombre es cabeza. Y además Dios hizo primero al hombre. Primero fue hecho Adán, y la mujer salió de una costilla. Pero ahora, para emparejar las cosas, todos los hombres salimos de una mujer. Pero la primera mujer salió de un hombre. Por eso Dios responsabilizó a ese hombre. Cuando la mujer pecó, Eva, y fue engañada por el diablo, y ella le dio a comer a Adán, y Adán comió, Dios no llamó directamente a Eva a cuentas, llamó a Adán. Le dijo: Adán, ¿qué hiciste?
¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Adán que no comiera del fruto. Adán tenía la responsabilidad de pasarle, digamos, a Eva la palabra de Dios y de mantenerse en obediencia. Pero Adán falló. Por eso dice que por un hombre entró el pecado al mundo y que por el pecado entró la muerte y pasó a todos los hombres, porque el pecado está en toda la raza humana, en la naturaleza humana. Pero dice esto: pues antes de la ley había pecado en el mundo. Oiga esto: pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Obviamente, ¿cierto? La raza humana desde Adán hasta Moisés, que fue donde apareció la ley, siguió pecando siempre. Pero necesariamente no había una ley, por ejemplo, que dijera no matarás, una ley que dijera no adulterarás, una ley que dijera no mentirás, no robarás. Sin embargo, esa ley obviamente siempre ha estado escrita en la conciencia de los seres humanos. Los seres humanos saben por naturaleza que matar no es bueno, que robar no es bueno, ¿cierto? Que tomar la mujer de otro no es bueno, no es lícito. El hombre sabe eso. Sin embargo, lo hace porque el hombre va contra su propia conciencia, porque la fuerza del pecado lo arrastra a hacer aún lo que el ser humano sabe que está mal hecho y que le va a traer malas consecuencias. Así que el pecado siempre existió desde Adán hasta Moisés, pero fue hasta Moisés que Dios puso una ley. Amén. Fue hasta Moisés que Dios dijo: bueno, no se puede matar, no se puede robar, no se puede mentir, no se puede adulterar, se debe amar a Dios sobre todas las cosas, no se debe adorar ídolos. Y la raza humana venía haciendo todas esas cosas desde Adán. Es decir, ya el hombre estaba quebrantando los mandamientos antes de que existiera la ley. Así que la ley nunca ha podido realmente detener el pecado del ser humano, nunca ha podido resolver el problema del pecado. Pero lo que hace la ley es sacar a luz el pecado. Es más, la ley tiene un efecto, y es que hace que la naturaleza humana se rebele contra el pecado, realmente. Yo me acuerdo, eso fue unas elecciones que leí. Yo no era ni cristiano cuando leí esas elecciones, pero siempre me acuerdo de ese artículo. Un artículo en la revista Selecciones. Dice que un hombre en Estados Unidos hizo un hotel, de esos hoteles 5 estrellas, al lado del mar, como esos que hay en San Andrés, ¿ha visto? El hotel que se ve el mar ahí mismo. Hizo un hotel así, con las ventanas que daban prácticamente al mar. Y un amigo le dijo: uy, te estás metiendo en un problema, porque te aseguro que las personas, como está el mar ahí mismo, las personas van a empezar a tratar de pescar desde los balcones y las ventanas del hotel, y te van a empezar a quebrar los vidrios con las plomadas y con todo eso. A él no se le había ocurrido que eso podía pasar. Entonces él puso letreros por todo el hotel: prohibido pescar desde las habitaciones. ¿Usted qué piensa que pasó? ¿La gente respetó eso? No. En ese tiempo hubo más vidrios rotos que en cualquier otro tiempo, porque le aseguro que había personas que ni siquiera se les había ocurrido, pero cuando vieron el letrero prohibido pescar, oiga, buena idea, a mí no me había ocurrido. Claro, se puede pescar desde aquí, porque así somos los seres humanos. Ante la ley lo que hacemos es rebelarnos y romperla, ir contra ella. Así que cuando Dios puso la ley, óigame bien, ya la raza humana venía pecando siglos desde Adán, y la ley no impidió para nada que la raza humana siguiera pecando. Simplemente lo que la ley hizo fue exponer lo que es el pecado. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 7, ya lo vamos a ver. Pablo dice: porque yo no conocía la codicia hasta que la ley me dijo: no codiciarás. Así que la ley solamente muestra el pecado, y la ley dice: no debes hacer esto, pero no te da ningún poder para cumplirla. La ley no te cambia el corazón para poder actuar de acuerdo realmente a esa ley. Así que dice la palabra de Dios lo siguiente: pues antes de la ley había pecado en el mundo. Oiga esto: pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Es decir, aunque no había una ley que dijera no hagas esto, no hagas aquello, sin embargo la gente seguía muriendo. Recuerde que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y aunque no había una ley que prohibiera el pecado, la gente seguía muriendo porque ya estaba establecida la muerte como una consecuencia del pecado.
Aún en aquellas personas que dicen que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Es decir, que no pecaron, digamos, desobedeciendo una orden directa de Dios. Porque es que, póngase un momentico, digamos, en los zapatos de Adán. Claro que Adán no tenía zapatos, ¿cierto? Pero trate de ponerse en el lugar de Adán, ¿sí? Usted es Adán, óigame bien, usted es Adán. No existe ningún otro ser humano en la tierra, ni siquiera la mujer. La mujer todavía no había sido creada, óigame bien. Usted es el único ser humano en toda la tierra. Ahora sí, obviamente está rodeado de vacas, camellos, burros, lagartijas, mariposas, toda la creación de animales. Y a usted Dios le habla cara a cara, porque así hablaba Adán con Dios, cara a cara. Adán oía la voz de Dios como usted está oyendo mi voz ahorita. No es como ahora que le toca a uno ahí en el Espíritu: Señor Espíritu Santo, ¿eres tú el que me está hablando o es el diablo? ¿O es la suegra? ¿O es la carne? ¿O soy yo? ¿Qué es lo que me está hablando? ¿Cierto? Que uno no puede escuchar bien la voz de Dios realmente. No sabe si es la voz de Dios o no. No, Adán no tenía ese problema. Adán hablaba con Dios cara a cara. Adán sabía que era Dios el que le hablaba y escuchaba perfectamente. Y Dios le dice: Adán, de todos los árboles del huerto tú puedes comer, todo, de todo, mira, mangos, mandarinas, manzanas, peras, uvas, uchuvas, lo que sea, ¿sí? De todo lo que hay en el huerto puedes comer, pero del fruto de ese árbol, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, no puedes comer, Adán. ¿Por qué? Porque el día que lo hagas te mueres. ¿Y qué cree que hizo Adán? No comió de ninguno de los que podía comer, que eran montones, y comió del único que Dios le dijo que no comiera. ¿Qué cree que se merece el sinvergüenza Adán? ¿Qué se merece? Cuando Dios le habló cara a cara, le habló directico, cuando él escuchó perfectamente lo que Dios le dijo. Pero no somos nosotros así hoy también. No nos dice la palabra de Dios: haga esto, no haga esto, y vamos y hacemos lo contrario. No somos igual que Adán. Tenemos la misma naturaleza pecadora, caída, rebelde, desobediente. Realmente adquirimos los mismos genes de Adán, en realidad. Esa es la verdad. ¿Sabe qué pasa? Todos los seres humanos, cuando nacemos en este mundo, cuando nacemos físicamente en este mundo, todos los seres humanos ya traemos ese genoma de Adán. Ya traemos esa identidad, esa naturaleza humana pecaminosa, esa inclinación a ir contra la ley, contra la palabra de Dios. Todos adquirimos eso desde Adán. Estamos identificados con el primer hombre que hubo sobre la tierra. Por eso Él es nuestro Padre terrenal, y también es nuestro Padre espiritual, en el sentido espiritual. Pero estoy hablando, escúcheme bien, cuando uno nace físicamente en este mundo. Pero cuando uno nace espiritualmente, o sea, cuando uno acepta a Jesús, cuando uno recibe el Espíritu Santo, entonces uno recibe también el genoma de Cristo. Uno recibe la herencia espiritual de Jesucristo. ¿Me va a entender? Usted recibe también la naturaleza de Dios. Eso dice el apóstol Pedro en su primera epístola. Así que cuando uno recibe a Cristo, uno es realmente cambiado, uno es realmente transformado. Uno sigue teniendo la misma cara, los mismos ojos, la misma boca, pero por dentro uno ya no es el mismo. Uno sufre un cambio interno poderoso que se llama el nuevo nacimiento. Y aún inclusive uno cambia de posición inmediatamente. Uno pasa de estar identificado con Adán a estar ahora identificado con Cristo. Amén. Uno pasa de estar en Adán a estar en Cristo. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es decir, todo lo que te identificaba con Adán, todo lo que venía de Adán, todo lo que era de Adán, eso ya no cuenta. Lo que cuenta es la nueva criatura, la nueva creación, la nueva vida que ahora reside en ti por la naturaleza de Dios. Amén. Por el Espíritu de Dios, por Cristo que está en ti y vive en ti. Tanto que Pablo dice: ya no vivo yo,
Es decir, ya lo que yo era en Adán, lo que yo tenía de Adán, la identificación con Adán, la posición de Adán, ya eso pasó. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Soy una nueva criatura, soy una persona nueva, y usted tiene que creerlo porque eso es por fe. Si usted no empieza realmente a creer que en usted ocurrió un milagro, que en usted realmente hay un cambio poderoso, si usted sigue simplemente escuchando esa voz mentirosa del diablo que le dice: no, tú no has cambiado para nada, tú eres el mismo de siempre, tú eres el mismo marginado, tú eres el mismo mentiroso, tú eres el mismo grosero, tú eres el mismo desobediente, tú eres la misma miedosa, tú eres el mismo perezoso, usted no va a poder vencer. Pero si usted realmente se apropia por la fe de la nueva creación, la nueva naturaleza, y aún usted se atreve a decirlo: yo soy una nueva criatura, yo soy una nueva persona, yo no soy el mismo de antes, porque yo recibí a Cristo en mi corazón, amén, y ya no tengo la identidad de Adán, ahora tengo la identidad del nuevo Adán, del segundo Adán, la identidad de Jesús, el Hijo de Dios. Porque mire, lo que este capítulo nos va a mostrar, o lo que estos versículos, perdón, de esta segunda parte de este capítulo nos va a mostrar, es que hay dos hombres importantísimos para la historia de la humanidad. El primero se llama Adán, humano, terrenal, creado en el paraíso. Pero oiga bien, Adán fue creado sin pecado. Adán fue creado sin que él tuviera una naturaleza pecaminosa y desobediente a Dios. Él tenía una naturaleza humana. Adán estaba en un estado de inocencia. En Adán no había malicia. Adán no veía pornografía por internet. Adán no mentía. ¿Está claro? Adán no tenía con quién chismear. Adán no podía husmear la vecina del prójimo porque estaba solo, sencillamente. Adán era un hombre que no pecaba realmente, fue creado en un estado de inocencia. Es un hombre sin pecado, inicialmente, hasta que pecó, obviamente. Pero en la historia de la humanidad, óigame bien, en la historia de la humanidad ha habido un segundo Adán, un segundo hombre que estuvo en este mundo, que pisó esta tierra y que también vino a este mundo como el primero, sin pecado, y que también vino como el primero con una humanidad perfecta, también inocente, también puro, también limpio. Se llama Jesús. El primer Adán no permaneció en esa santidad, no permaneció en esa obediencia, no permaneció en esa limpieza, en esa pureza, en esa perfección. Pero bendito sea Dios que el segundo Adán, Jesucristo, sí permaneció en esa pureza, sí permaneció en esa santidad, sí permaneció en esa obediencia. Entonces, oiga bien, hay un Adán que nos condena, nos trae miseria, pecado, muerte, desgracia, enfermedad, ruina, infierno. Pero hay un segundo Adán que nos trae salvación, vida eterna, bendición, perdón de pecados, nueva naturaleza, amor de Dios, el cielo, el paraíso. ¿Entiendes eso? Hay dos hombres. La humanidad está entre dos hombres: Adán o Cristo. Y déjeme decirle, toda persona que está en este mundo, toda persona que viene a este mundo y que pasa por este mundo, viene identificada con Adán. Todo hombre, toda mujer, todo niño viene identificado con Adán. Pero tiene la oportunidad, mientras pasa por este mundo, mientras vive, tiene la oportunidad de llegar a creer en Jesús y entonces cambiar su situación. Amén. Y entonces salir de esa identidad paternal caída y empezar a experimentar una identidad paternal celestial, una paternidad poderosa, una paternidad redentora, una paternidad sanadora. ¿Entiendes esto? Tiene la oportunidad realmente de cambiar su existencia y su vida, y tiene la oportunidad realmente de cambiar su destino, porque déjenme decirle, todo hombre que nace en este mundo identificado con Adán va camino al infierno desde que nace. Su destino es el infierno cuando muera. No hay otro destino para el hombre que está identificado con Adán. Pero tan pronto uno se encuentra con Cristo, acepta a Cristo, cree en Él, lo recibe, es salvado, sus pecados son perdonados, inmediatamente mi destino va hacia arriba. Ya no voy al infierno, ya no voy a la condenación, ahora voy a la presencia de Dios física, a la presencia física, al cielo, al paraíso celestial. Realmente cambia realmente el destino del hombre, cambia completamente la cosa. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron. De aquí todas son hechas nuevas. Un nuevo destino, un nuevo propósito, una nueva naturaleza, una nueva mente, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva relación con Dios, una nueva experiencia, una nueva criatura, y eso es maravilloso. ¿Cuántos de aquí son conscientes de que ya les sucedió eso? ¿Cuántos de aquí saben que ya se encontraron realmente con Jesús? ¿Cuántos saben que son realmente criaturas nuevas? ¿Cuántos saben que son salvos? ¿Cuántos saben que tienen el Espíritu Santo morando en sus corazones? ¿Cuántos saben que van al cielo? Con toda certeza, con toda seguridad, gracias a la palabra de Dios, porque están confiando en Cristo. De eso se trata realmente. Y ese es el mensaje poderoso del Evangelio. El mensaje que puede transformar vidas. Realmente el mensaje que puede cambiar las circunstancias y la realidad del ser humano. Ahora mire, dice algo al final de ese versículo del 14, muy importante. Dice: aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es ¿qué? Figura. ¿De quién? Del que había de venir. ¿Entiende eso? Oiga bien, Dios creó a un hombre en el paraíso, a un hombre sin pecado, a un hombre limpio, a un hombre puro, a un hombre con una humanidad limpia y perfecta, y un hombre que podía hablar cara a cara con Dios. Pero resulta que ese hombre es apenas figura de uno que había de venir, de uno mejor, de uno más poderoso, Jesucristo. Por eso en la Biblia a Jesucristo, en el libro de Corintios, se le llama, en el capítulo 15, el segundo Adán. Porque Jesús también vino como Dios, o vino como hombre a la tierra. Vino como hombre. Pero Él perdió su naturaleza de Dios al venir a la tierra. No. Él es Dios en su naturaleza, pero Él vino como hombre. Es decir, Él tiene las dos naturalezas, la divina y la humana, perfectamente sincronizadas, trabajando en Él. Si alguna vez un hombre fue Dios, o Dios fue un hombre, esa persona es Jesucristo, Dios hecho hombre, Dios hombre. Lo interesante es que en Jesucristo, tanto la naturaleza humana se mantuvo perfecta y sin pecado, como obviamente también la naturaleza divina, ¿cierto? Porque la naturaleza divina no tiene pecado ni puede pecar. Pero lo extraordinario es que Jesús, estando en su naturaleza humana, se mantuvo perfectamente sin pecado, en absoluta obediencia. Yo no sé cuántos años pudo Adán durar en obediencia, y me temo que fueron muy pocos, si es que fueron años. Pero por lo menos sabemos que Jesucristo, por lo menos 33 años y medio que vivió físicamente en esta tierra, se mantuvo en una vida perfecta y sin pecado. ¿Usted sabe lo que es 33 años y medio sin pecar ni un segundo? Sin pecar ni siquiera en el pensamiento, sin pecar en las actitudes, sin pecar en las acciones, sin pecar en las palabras. ¿Quién puede vivir así? ¿Quién puede decir que no ha pecado? ¿Quién puede decir, no, mire, yo mantengo una mente tan limpia, pastor? Ay, es que mi mente, sí, no, qué maravilla mente, ¿cierto? No, nosotros en la mente fornicamos, en la mente adulteramos, en la mente matamos, en la mente robamos, en la mente juzgamos a los demás, en la mente despreciamos a los demás. ¿O no? En la mente hacemos de todo. Tenemos cara de ojos de cordero degollado, pero el corazón bien podrido. Esa es la realidad, así es la naturaleza humana, ¿sí o no? Así somos los seres humanos. Estamos podridos por dentro realmente. El pecado es una realidad universal. Solo Cristo pudo vivir una vida perfecta y sin pecado. Por eso Él es el Salvador. Por eso yo tengo que acudir a Él. Por eso yo tengo que creer en Él, confiar en Él, porque si no es Él, ¿quién puede realmente salvarme si no es Jesús? Ahora bien, en el versículo 15 se nos habla de la gracia de Cristo, que es algo maravilloso, la gracia de Cristo. Oigan lo que dice: pero el don quiere decir el regalo de parte de Dios. El don no fue como la transgresión, o sea, como el pecado, como la desobediencia. Porque si por la transgresión de aquel uno, o sea, Adán, murieron los muchos, es decir, toda la raza humana, toda la descendencia, abundaron mucho más para los muchos que abundó la gracia y el don de Dios. ¿Por quién? Por la gracia de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. Qué maravilloso. Miren, ¿qué es el don? ¿Qué es el don ahí? Dicen que es el don de Dios, es decir, el regalo de Dios. ¿Y cuál es el regalo de Dios?
El regalo de Dios es que Dios nos regala la justicia en la persona de su Hijo Jesucristo. Amén. El regalo consiste en que Dios envía a este mundo a su propio Hijo. Él vive una vida perfecta y sin pecado, y va a la cruz y ofrece esa vida perfecta como un sacrificio perfecto, y derrama sangre perfecta, sangre incontaminada por el pecado, sin ninguna partícula de pecado en ella. Y esa sangre que Él derrama es el precio que Él paga para que el Padre nos declare a nosotros perdonados, justificados, inocentes, como si no hubiéramos roto ni un plato siquiera delante de Dios, gracias a ese sacrificio y a esa sangre. Por la fe en la sangre de Jesús somos justificados a los ojos de Dios. Ese es el don de Dios. Es un regalo realmente. Nos están regalando la justicia de Dios, una justicia que usted y yo jamás podríamos lograr, jamás podríamos alcanzar, una justicia que nunca podríamos comprar, jamás lo podríamos hacer. Dios nos la está dando gratis, realmente, el don de Dios. Vuelvo y leo ese versículo que es maravilloso. Dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Lo que quiere decir es esto: mire, el pecado es terrible, ¿sí o no? ¿Sí el pecado es terrible o no? El pecado es la causa de la desgracia de la humanidad. La gente puede decir: no, es que la pobreza es la causa de... No, la pobreza es una consecuencia del pecado. La gente puede decir: no, es que la guerra es la cosa más terrible que le pasa. No, la guerra es una consecuencia del pecado. No, es que el hambre es la cosa más terrible, la falta de educación. No, el hambre y la falta de educación es una consecuencia del pecado. No entender, la raíz de toda la desgracia humana se llama el pecado. Pero déjeme decir una cosa: aunque el pecado es terrible y aunque el pecado es abundante, el don de Dios consiste en que Dios superó al pecado. ¿Entendemos eso? Dios superó al pecado a través de la abundante gracia por medio de Jesús. Ese es el don de Dios. El pecado es abundante y trajo consecuencias terribles y abundantes, pero la gracia es mucho más abundante que el pecado. El amor de Dios es mucho más grande que el pecado del hombre. El amor de Dios es mucho más abundante y trae muchas mejores consecuencias. En otras palabras, la condición en la que Adán nos metió es una condición terrible, pero la condición en la que Cristo nos rescata es una condición muchísimo mejor. Ese es el don de Dios y esa es la grandeza del Dios que tenemos, y por eso Él se merece todos los aplausos y toda la alabanza y toda la acción de gracias continuamente. Y este pasaje continúa diciendo en el versículo 16 y 17 lo siguiente acerca de ese don de Dios, ese don de justicia, la forma como Dios nos regala su justicia, o es decir, su aceptación. Dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, o sea, de Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de ¿cuántos pecados? De un solo pecado, para condenación. Pero el don vino, o sea, el regalo de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, el perdón en Cristo, vino a causa de ¿qué? De muchas transgresiones, para justificación. Pregunta: ¿cuántos pecados necesitó cometer Adán para quedar separado de Dios? Uno solo. Y pregunta: ¿el pecado de Adán cuál fue? ¿Mató a Eva? Digamos, ¿le traicionó a Eva por otra mujer? No había mujer con que traicionar a Eva ahí. ¿El pecado de Adán fue que robó algo? ¿El pecado de Adán fue que dijo alguna mentira? ¿El pecado de Adán fue que dejó de adorar a Dios? ¿Usó el nombre de Dios en vano? ¿El pecado de Adán fue que se arrodilló o exaltó a algún ídolo? No. El pecado de Adán consistió en una sola cosa: desobedeció una orden directa de Dios. Y déjame decir que eso es más grave que cualquier cosa, porque Dios le habla a uno directamente y uno es loco. ¿Y sabe cuál es el pecado de nosotros los cristianos? Que oímos y conocemos la palabra de Dios y hacemos lo contrario todo el tiempo.
Nos pasamos la palabra de Dios por la galleta. Olímpicamente nos pasamos la palabra de Dios y la conocemos. Y la desobedecemos de frente, la palabra de Dios. Y no nos da nada. Seguimos ahí comiendo crispetas tranquilamente. No nos da nada. ¿Sí? El pecado es realmente, la raíz del pecado es la desobediencia. Eso solamente necesitó Adán, desobedecer una orden directa de Dios. Y por esa desobediencia vino la muerte, vino la condenación a toda la raza humana. Y fue un solo pecado. Pero mire, cuando viene la gracia, cuando viene Cristo al mundo, ¿cuántos pecados ya se habían cometido en el mundo cuando Cristo vino? ¿Cuántos creen? ¿Usted se imagina lo que suma, por ejemplo, si pudiéramos empezar a meter en una bodega, ¿cierto? Todas las mentiras de la señora aquí, todas las mentiras de la señorita acá, o señora, perdón, todas las mentiras del pastor al frente de ustedes, todas las mentiras del caballero Wilson, todas las mentiras de la señorita Andrea, la señora Andrea, perdón, todas las mentiras de la doctora Ofelia, y solo quedémonos con la primera fila para que no se asusten los de la segunda. ¿Me va a entender? Todas las mentiras de nosotros, seis, perdón, de nosotros 6, todas las mentiras las metiéramos en un sitio y luego cogiéramos todas las rabietas del señor ahí, todas las rabietas de su linda esposa, todas las rabietas de la parejita aquí al frente, todas las rabietas de mi doña, todas las rabietas de la doctora, todas las rabietas de la señora, todas las rabietas de Alicita, que tiene carita de que no rompe un plato, pero cuando se enoja, mejor dicho, plancha la ropa con la mano, ¿sí? ¿Cierto? Bueno, y cogiéramos todas las rabietas y las metiéramos en el mismo sitio. ¿Van a entender? Lo que quiero decirle es, ¿qué pasaría si cogemos y acumulamos el pecado de todos los seres humanos cometido durante toda la raza humana, durante todos los siglos? ¿Había un sitio donde meterlo? ¿Cierto? Yo creo que la tierra no aguanta. La tierra, habría que hacer 5 tierras para guardar toda porquería. Y lo que enseña la palabra de Dios es que Cristo vino y tomó eso. Amén. Cristo vino y tomó sobre él todo ese pecado. Se lo echó al hombro, se lo echó encima y pagó. Adán cometió un solo pecado, pero Cristo llevó millones de millones de millones de millones de pecados. Eso es gracia. Así que la gracia realmente fue abundante sobre el pecado. Vuelve y lee, es lo que dice. Con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, millones de millones de millones de pecados. ¿Para qué? Para justificación. El pecado de Adán nos trajo juicio, nos trajo muerte, nos trajo condenación. Pero el sacrificio de Cristo, la obediencia de Cristo nos trajo salvación, nos trajo justificación. Es decir, el poder ser aceptados delante de Dios como personas que no hubiéramos hecho absolutamente ninguna falta. Imagínense, declarados justos, es decir, sin culpa, inocentes, absolutamente inocentes. Usted se imagina lo que es uno, digamos, comparecer ante el estrado de Dios. Dios es el juez. ¿Me va a entender? Y salir uno de ese juicio completamente librado, sin deber absolutamente nada. ¿Usted cree que eso es posible? ¿Sí cree que eso es posible? Es que eso es lo que la Biblia dice que Dios hizo a través de Cristo. Es que eso es lo que Dios nos está ofreciendo, la oportunidad de comparecer ante su estrado y salir limpiecitos, perfectamente libres, inocentes, justificados. Pero no porque nosotros realmente, ¿cierto?, le hayamos podido presentar evidencias a Dios de que nosotros sí somos justos, nosotros sí somos buenos. ¿Se imagina lo ridículo que se vería uno delante de Dios tratando de cañarle a él?
Y decirle a Dios, no, es que yo sí soy bueno, Dios, no, es que yo soy más bueno que el pan. No, es que sinceramente, usted a mí sí me tiene que realmente entrar al cielo, ¿sí? Usted a mí me tiene que dar el cielo porque es que yo me lo merezco. Es que vea, persona tan buena como yo, Dios, ¿usted cree que uno puede meterle el carretazo a Dios? Uno puede engañar a Dios. Uno se puede engañar a uno mismo, pero a Dios uno no puede engañar. ¿Quién puede comparecer ante él y salir librado del juicio? Pero solamente el que cree en Cristo, el que es cubierto con esa sangre, sale liberado, sale librado. Y ese es el mensaje del Evangelio, y esa es la gracia, amén. Y ese es el don de Dios, y ese es el mensaje poderoso de la salvación en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Uno puede salir liberado completamente de ese juicio gracias a lo que Cristo hizo, sencillamente. Hay una ilustración que me gusta siempre en algún momento compartir, aunque les explico. Realmente es solamente un ejemplo, está claro, es solamente una ilustración. La verdad se queda corta en cuanto a la verdad bíblica, pero sirve de algo para poder entender algo de esto. Mire, supóngase que yo voy a comparecer ante Dios, ¿sí? Dios está ahí en un estrado como juez. Que pase el pastor, ¿cierto? Y paso yo, me va a juzgar el Señor. Y entonces Dios me dice, Freddy, ¿tú cómo te declaras frente a las mentiras? ¿Sales completamente limpio? ¿Nunca has dicho una mentira? ¿Nunca has dicho una verdad a medias? ¿Nunca has maquillado una verdad ahí como para salir bien? ¿Yo qué tendría que decirle? No, salgo mal, pierdo el examen. Freddy, ¿has tenido algún mal pensamiento? Freddy, ¿has fallado en esto o en aquello? Bueno, ¿cómo podría yo ser libre? Entonces yo tendría que decirle, Señor, ¿cómo te declaras? Me declaro culpable, digno del infierno, digno de la condenación. No me merezco otra cosa sino que me coja de una vez la patadita, la buena suerte y vaya al infierno. Realmente eso es lo que merezco. Perdí el examen delante de Dios. Pero en la escena aparece Jesucristo, ¿está claro? Me abraza y le dice al Padre, Padre, este tipo es un mentiroso, este tipo es un imperfecto, este es un pecador miserable, mal pensado, esto y lo que fue marihuanero, comió hongos alucinógenos, se llenaba la narizota de cocaína, un desgraciado, ¿sí o no? ¿Qué puedo yo decir? Y Jesús dice, sí, Padre, este es un pecador y merece ir al infierno, pero Padre, yo morí por él. ¿Entiendes eso? Yo morí por él, yo pago por él, yo pago por su rescate, yo doy mi sangre, di mi sangre por él y yo lo arropo con mi justicia. Así que Padre, cuéntale a este hombre en su cuenta, ponle su pecado a mi cuenta y ponle mi justicia a la cuenta de él. ¿Cómo le parece? Y el Padre dice, aprobado. Y usted sale de ahí, uy, qué libertad tan tremenda, ¿cierto? ¡Qué salvadota! Y es que no se llama salvación, precisamente, así se llama, salvación. Es que realmente me salvaron. Me salvaron de una condenación eterna, me salvaron de un destino que yo me merecía realmente. Pero Cristo pagó por mí, Él es mi abogado defensor, Él es mi Salvador. Por eso lo amo. Y por eso amo a ese juez también, a mi Padre, que ya no es mi juez, era mi juez, ahora es mi Padre Dios, que ya me aceptó, que ya me justificó, que ya me perdonó, que me ha reconciliado con Él. Así que ahora yo puedo entrar a su presencia sin temor, sin sentirme culpable, ni tener miedo, ni tener que caminar así como sobre cáscaras de huevo, ni nada parecido. Puedo entrar con toda confianza. Es mi Padre. Puedo entrar a su presencia todos los días. Y entro todos los días para adorarlo, para alabarlo, para decirle que Él es lo máximo, que estoy feliz de tener un Padre como Él y orgulloso de tener un Salvador como Jesús. Y esa es la gracia, y ese es el don de Dios, esa es la abundancia de su amor. Pues si por la transgresión de uno solo, o sea, Adán, ¿qué pasó? Reinó la muerte. Oiga esto, mucho más, siempre lo de Dios es más abundante, mucho más reinarán en vida por uno
los que reciben, oiga bien, los que reciben, y por eso está ahí subrayado. Oído, oído, esto es solamente para los que reciben. Los que no reciben se fregaron, siguen en su propio pecado, se mueren en su pecado y al infierno se van en su pecado, porque no hay sino una oportunidad para ser salvos, y es creer en Jesucristo. No hay dos oportunidades ni tres, hay solo una oportunidad, porque oiga bien, uno solo pecó y nos metió en el problema, y uno solo vino a sacarnos del problema. Amén. Así que usted escoja con quién se va, con Adán o con Cristo. ¿Con quién quiere estar identificado? ¿Con Adán o con Cristo? Amén. Por eso hay que estar en Cristo, es decir, identificado con Cristo, creer en Cristo, aceptar a Jesucristo. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Adán y Cristo. Hay un paralelo aquí maravilloso, ya vamos terminando. Le he hablado de que la cosa se define o se refiere a dos hombres solamente en la historia. Solo tenemos que mirar a dos hombres, Adán o Cristo. Y usted puede darse cuenta si usted está identificado con Adán o usted está identificado con Cristo. Si usted está identificado con Adán, ya sabe que le va a ir muy mal. Si está identificada con Cristo, ya sabe que le va muy bien. Ya es perdonado, ya es salvo. Así que como por la transgresión, o sea, la desobediencia de uno, es decir, de Adán, vino la condenación, ¿a quiénes? A todos los hombres. Oiga esto, de la misma manera, escuche, de la misma manera, por la justicia de uno, ¿quién es ese uno? Jesucristo. ¿Vino a quiénes? A todos los hombres, ¿qué cosa? La justificación de vida. Yo me acuerdo que cuando yo estaba todavía niño y me enseñaban en el colegio, en la clase de religión, me hablaban de la ¿cómo se llama? La historia sagrada, ¿cierto? Nos enseñaban la historia sagrada, ¿sí? Nos enseñaban de la Biblia en el colegio. Yo me acuerdo que a mí me daba una piedra cuando me enseñaban que Adán pecó y que porque Adán pecó yo tengo que llevar de culto. Yo no entendía eso. Y yo me acuerdo que yo le decía a la profesora, pero un momentico, pero es que el que pecó fue Adán, ¿yo por qué tengo que llevarlo? O sea, pagar los platos rotos, ¿cierto? Y me acuerdo que la profesora realmente no me sabía dar una explicación que realmente me dejara algo claro. Ella misma ni lo entendía tampoco. De pronto era la profesora de matemáticas que le tocaba enseñar religión, ¿cierto? El hecho es que yo pensaba en eso. Y lo pensé durante muchos años. No entiendo, Dios, no entiendo. Si Él fue el que pecó, Él fue el que te desobedeció. Yo no estaba ahí. Yo no estuve ahí cuando Adán. Es más, yo hubiera estado ahí. Yo le digo, sea bruto, no vaya a comer de esa porquería, no ve que se va a morir. Nos va a meter a todos en un peligro, ¿cierto? Nos va a meter a todos en un problema. Pero años después comprendí que yo hubiera hecho exactamente lo mismo que Adán, ¿o no? Sí. Seguro que si yo fuera Adán y a mí fuera el que Dios me hubiera dicho no coma, igual le hubiera embarrado, porque si no, Dios me había puesto a mí en lugar de Adán, ¿cierto? ¿O no? La realidad es que en Adán estamos representados todos los seres humanos, todos somos igualitos a Él. Pero yo no entendía por qué, si uno fue el que cometió el error, eso me afectaba a mí. Y yo no estuve ahí. Pero años después entendí también, oiga bien, que hubo otro también que vino y yo tampoco estuve ahí. Amén. Porque yo le pregunto, ¿usted estuvo ahí en Jerusalén cuando Jesús era crucificado? ¿Usted dónde estaba? Hace 2015 años, ¿usted dónde estaba? Cuando Él ya moría por usted y demás. Ni siquiera asistíamos. Ni siquiera habíamos empezado todavía a pecar. Y Cristo ya estaba derramando su sangre por nosotros. En otras palabras, así como yo no tuve nada que ver con el pecado de Adán, créame, tampoco tuve nada que ver con el sacrificio de Jesucristo, con la obediencia de Jesucristo. Así como no tuve nada que ver con la transgresión de Adán, así tampoco nada tuve que ver con la justicia de Jesucristo. Sin embargo, ambos me vienen por identificación. ¿Me estoy haciendo entender?
así como me viene el pecado y las consecuencias de la maldad de Adán por identificación, así mismo viene la salvación, la justicia, la bendición y la gracia por medio de Cristo, simplemente cuando yo lo creo, simplemente cuando yo echo mano de eso por la fe. Por eso dice que esto es para los que reciben la gracia, la abundancia de la gracia y el don de la justicia, es para los que reciben por fe. Por eso la Biblia dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y que el justo tendrá que vivir por fe. No hay otra manera de vivir en Cristo si no es creyendo a la palabra de Dios, apropiándose de lo que Dios dice. Entonces, óigame bien, así como yo no estuve en el paraíso cuando Adán pecó, tampoco estuve en el Gólgota cuando Jesús ofreció su sacrificio, pues así mismo entonces también yo puedo simplemente por fe identificarme con Jesús y recibir la salvación. Vuelvo y leo, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pregunta: ¿cuántos fueron necesarios que pecaran para que toda la raza humana quedáramos bajo condenación? Uno. Entonces, ¿cuántos es necesario que obedezcan para que toda la raza humana tenga la oportunidad de la salvación? Basta uno. Y gracias a Dios que ese uno existe. Se llama Jesús. Por eso lo amo. Por eso lo admiro. Por eso soy su fan. Porque ese uno es el que realmente vino a sacarme de la condenación, de la miseria en la que me metió Adán, de la desgracia que heredé de Adán. Ese uno es el que vino a cambiar mi vida, realmente a cambiar mi realidad. Y hoy tengo esperanza, y hoy tengo seguridad, y hoy tengo salvación, y hoy sé que voy al cielo, y eso me da una alegría tremenda. ¿Y es gracias a Jesús? ¿O no? Así que denle gracias a Jesús. De verdad, denle gracias a Jesús. Hágalo conscientemente. Adórelo, alábelo y exáltelo. Finalmente, los últimos dos versículos: el pecado y la gracia. Dicen: pero la ley se introdujo ¿para qué? Para que el pecado abundase. Oiga, qué extraño, ¿cómo así? ¿Cómo así que Dios metiendo la ley para que el pecado abunde? No, Dios, la ley fue para detener el pecado. No. Mire, por eso es que la justicia humana falla todo el tiempo, ¿o no? Y los métodos humanos fallan. Cali está hundida en una, digamos, ola de vandalismo, ¿cómo se llama? De delincuencia, ¿cierto? La tremenda. Y la gente cree que la respuesta es más pie de fuerza, más policías, más represión. Y eso es peor. Más leyes. Colombia es el país de las leyes, ¿o no? ¿Qué hacen los señores en el Senado todo el tiempo? Eso, hacen leyes y crean leyes y crean leyes y crean leyes, ¿o no? ¿Y qué? ¿Y Colombia cambia por eso? ¿Mejora Colombia por eso? ¿Somos los colombianos más obedientes, más justos? ¿Somos menos esto y lo otro? No. La ley no tiene el poder real de cambiar los corazones. Al contrario, la ley realmente saca lo peor de la naturaleza del hombre, porque el hombre quiere ir contra la ley. La naturaleza humana odia la ley, odia realmente todo aquello que trata de detener su maldad. Entonces es increíble. Los judíos creen que Dios dio la ley para que ellos la cumplan, y viven tratando todos los días angustiosamente de cumplirla. No han entendido para qué es la ley. Gálatas dice que la ley es un ayo, oiga bien, un ayo para llevarme a Cristo simplemente. La ley es el método de Dios para mostrarme que yo soy realmente un pecador. Y cuando yo entienda que soy un pecador, cuando yo reconozca que soy un pecador, entonces busque al médico, busque la medicina. ¿Y quién es el médico? ¿Quién es la medicina? Cristo, la palabra de Dios. Lo que hace la ley es empujarme hacia Cristo. Pero los religiosos legalistas están ciegos. Solo ven la ley y se esfuerzan por cumplirla. Y entre más se esfuerzan, la ley más muestra que son pecadores. Porque entre más se esfuerzan, más la quebrantan realmente. Más inútilmente
se cansan en su carne tratando de cumplir algo que nunca van a poder cumplir, porque la ley se introdujo para que el pecado abundase. Oiga bien, más cuando el pecado abundó, ¿qué hizo Dios? Sobreabundó la gracia. Es increíble. Mire, mi pecado es mucho y es terrible, pero mucho más es el amor de Dios. Amén. Y en eso es que yo me baso. Yo no vivo mirando mi pecado, yo vivo mirando el amor de Dios realmente. El amor de Dios es por encima de mi pecado y mi maldad. El amor de Dios es lo que me redime. El amor de Dios es lo que me sana. El amor de Dios es lo que me restaura realmente. La gracia sobreabundó para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, o sea, por medio de la obra de Jesús y la aceptación por parte de Dios. ¿Reine para qué? Para vida eterna. ¿Pero mediante quién? Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Un resumen de este pasaje. Este es un contraste entre la condenación y la justificación. La condenación no viene por Adán, la justificación no viene por ¿quién? Por Cristo. Entonces mire un contraste allí bien claro entre la condenación y la justificación. En primer lugar está la fuente, es decir, ¿quién es la fuente de la condenación? Un hombre, que es el primer Adán. ¿Y quién es la fuente de la justificación? También un hombre, que es el segundo Adán, que es Jesús. ¿Quiénes son los afectados por lo que hizo Adán? Toda la raza humana. ¿Y quiénes son los beneficiados por lo que hizo Jesús? Todos los humanos que creen. Amén. Todos los que creen en Jesús. ¿Cuál es la causa de esa, digamos, desobediencia de Adán? Es desobediencia y es, ¿cuál es la causa, digamos, del problema en el caso de Adán? Es la desobediencia y la transgresión de Adán. Pero ¿cuál es la causa de la salvación y de la justificación? Pues la obediencia y la gracia de Cristo. ¿Cuál es la naturaleza? La naturaleza de esa condenación es que esa condenación me hace merecedor del juicio de Dios. Pero la naturaleza de la justificación es que recibo un regalo inmerecido. Recibo el perdón, recibo la gracia, recibo la salvación sin méritos, inmerecidamente, por gracia, es un regalo. ¿Qué es lo que vino como consecuencia, digamos, de la condenación? ¿Cuál fue la medida? Que el pecado abundó. Pero ¿cuál fue la medida o cuál es la medida de la justificación? Que la gracia sobreabundó. ¿Y cuál es el resultado de la condenación? Obviamente pecado y muerte. Pero ¿cuál es el resultado de la justificación? Justicia y vida. Yo creo que usted sepa que usted estaba antes en la línea izquierda y ahora está ¿dónde? En la derecha, recibiendo y disfrutando de todos los beneficios de la justificación. Amén. Y disfrútelos porque son para usted. Disfrútelos, créalos, tómelos, busquen la Biblia estas verdades, saboréelas, aliméntese de ellas, nutra su espíritu de estas verdades maravillosas y gócese en la salvación. Conclusión: la gracia de Dios se ha manifestado en su don de justicia en Cristo. Solamente recibiendo por fe en Jesucristo ese don, podemos escapar de la condenación y la muerte y gozar de la vida eterna. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas han sido hechas nuevas. Amén. Gracias al Señor. Padre, te damos gracias por haber enviado a Jesucristo. Señor, por Adán nos diste la vida física. Por Adán nos diste la naturaleza humana. Por Adán, Señor, nos diste ojos, nos diste pies, nos diste manos. Pero gracias por haber enviado a Jesucristo, hombre, porque por Él, Señor, nos han dado mucho más. Por Él nos han dado vida eterna, por Él nos han dado salvación, por Él nos han dado una nueva identidad espiritual, Señor. Por Él nos han dado ojos espirituales, oídos espirituales, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una nueva naturaleza, una nueva identidad. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús
Bendito seas por habernos dado un regalo tan grande, Señor. Dígale, Padre, en el nombre de Jesús, yo recibo, dígaselo, yo recibo por la fe en Jesús el don de tu justicia, Señor. En el nombre de Jesús me declaro libre de la naturaleza de Adán y de sus consecuencias. Me declaro libre de la maldición y de la herencia adámica, Señor. En el nombre de Jesús me declaro poseedor, beneficiario de la justicia tuya por medio de Jesucristo. En el nombre de Jesús, Padre, me apropio por la fe de la vida eterna, del perdón de mis pecados, de la justicia tuya. Dígale, gracias, poderoso Rey. Gracias porque has cambiado mi realidad, has cambiado mi posición y has cambiado las consecuencias para mi vida, Señor. Ahora ya no estoy en Adán, ahora estoy en Cristo Jesús. Y en Cristo soy libre, en Cristo soy más que vencedor, en Cristo todo lo puedo por medio de su fortaleza. En Cristo, Señor, tú suplirás todas mis necesidades. Padre, gracias por darme en Cristo Jesús una vida nueva, Señor. Gracias por hacerme tu hijo por medio de la fe en Jesús. Dígale, gracias, Señor, por la paz que me das, la paz sobrenatural que depositas en mi corazón, que depositas en mi espíritu al creer en Jesús. Dígale, Señor, yo te alabo, Señor Jesús, te adoro, te bendigo y te exalto desde lo más profundo de mi ser. Señor Jesucristo, te doy las gracias por todo lo que has hecho en mi favor. Te doy las gracias por ser quien eres, Señor Jesús. Bendito seas. Gracias por salvarme, gracias por perdonarme, gracias por justificarme, Señor Jesús. Te adoro, Rey, te bendigo y te salvo. Oro en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga a ti que has estado allí a través del canal de YouTube. Que esta conferencia llegue también a lo profundo de tu corazón y tú te apropies por la fe de estas verdades profundas del libro de Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 21. Que Dios te guarde. Nuestra dirección es la carrera 57, números 2 a 84, en el barrio del Cuarto de Legua. Bendiciones para todos. Bueno, démosle gracias al Señor por su palabra.